Bueno, muy buenas noches. Hoy queremos entrar en el tema que el Señor había introducido, que el Señor nos había hablado acerca de lo que significa el poder de las cuatro vigilias. Y queremos iniciar este tema haciendo algunas preguntas que hacen alusión a este tema. Eh, ¿Recuerdan de qué el Señor nos habló el pasado martes? Pedro. De la fe, de hacer las cosas con excelencia. ¿Sí? Ujú. Mm, ¿Alguien más quiere compartirnos cuál fue el tema central de la reunión del pasado martes? Ujú. La fe. Ujú. No, fue sobre segunda de Pedro 1:11. Muy bien, Marta. Según de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 11, que habla acerca hablábamos de que habiendo asistido a la primera convocatoria del año bíblico, que es la convocatoria del PESAI, hablábamos de nuevas dimensiones espirituales y una de ellas es el que Dios demanda, el que nosotros trabajemos en las virtudes. Y hablamos acerca de cuáles virtudes son, definimos qué era una virtud, vamos con las 7 virtudes que el Señor habla y demanda de sus hijos. Y a través de ella poder nosotros entrar en nuevas dimensiones de tipo espiritual. ¿Sí? Las virtudes escritas en la carta de primera de Pedro. Pues la recomendación, sugerencia muy respetuosa es que podamos nosotros comenzar a poner por obra cada palabra que el Señor está trayendo en nuestras vidas. Y es de esas 7 virtudes, de esas 7 características, de esas 7 cualidades que el Señor demanda de sus hijos, cuáles hay en nosotros y cuáles deben ser comenzadas a trabajar y a potencializar de tal forma que hagan parte de nuestro carácter. Amén. Hoy Amén. entonces introducimos este tema del poder de las 4 vigilias, el poder de las 4 vigilias, y quiero hacerle 2 preguntas. ¿A quién le gusta la oración? ¿Quién le apasiona la oración? ¿Quién, como hijo de Dios, conoce lo que es la dimensión que se maneja a través de la oración? Y la segunda es, ¿qué tipo de horario y qué método de oración utiliza? Si usted es de las personas que conoce la palabra, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Y así como hablamos el pasado, por eso les pregunté cuál había sido el tema del pasado martes, en la cual nos habla el Señor de 7 características o 7 cualidades o 7 virtudes en las cuales debemos comenzar a trabajar como una dimensión de tipo espiritual. Esta habla de lo que es la oración. Y pues la oración pues debe ser natural para el Hijo de Dios como el respirar. Amén. La oración al Hijo de Dios es tan natural como la respiración al ser humano. Ujú. Teniendo esa condición o cumpliendo esa condición, y la pregunta es, ¿cuál es su estilo de oración? Dentro de esa pregunta de cuál es su estilo de oración es, ¿cuáles horarios utiliza? ¿Cuál es el método que utiliza para esa oración? Y finalmente, ¿qué tan efectivo ha sido en esos tiempos de oración? ¿Sí? ¿Qué tan efectivos hemos sido en esos tiempos de oración? Que no gasta, sino que invierte. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hablar durante estas próximas sesiones o estas próximas Reuniones. reuniones. Más o menos unas 4 reuniones vamos a comenzar a hablar de ese tema y hoy va a ser una introducción a lo que significa
el poder de las vigilias. ¿Quedó claro de qué vamos a hablar? Ujú. ¿Alguien le apasiona y dice, yo quiero escuchar? Soy llamado, en mi espíritu siento ese llamado a conocer el poder de las cuatro vigilias. Quisiera escuchar a alguno de ustedes. ¿Le apasiona la Yo, oración? a mí, ¿A quién? ¿Quién dijo y a a mí mí? me, ¿A Marta? yo, Marta. No, ¿A, a Lila? Ujú. ¿Y a Eduardo? Bueno, ahora es que estoy bien. Bueno, muy bien. Entonces, con lo que vamos a ver, o con lo que el Señor va a hablarnos en el día de hoy, aspiro que el 100% de ustedes me digan, ahora sí yo quiero orar y ahora sí yo siento pasión por la Oración. oración. ¿De acuerdo? Hay una frase que conocemos en el mundo y la cual dice, el que tiene la información tiene el poder. ¿Alguien la había escuchado? Ujú. ¿Sí? ¿La había escuchado? El que tiene la información tiene el poder. ¿Eso qué quiere decir? El que tiene la información tiene el poder. Para ustedes, ¿qué significa eso? El que tiene la información tiene el poder. ¿Qué representa para ustedes eso? El que tiene la información tiene el poder. pues el que sabe, sabe cómo va a orar, qué va a decir, cómo lo va a decir y va a estar segura de las respuestas porque tiene la información de qué es ¿En qué momento y en qué utilizar la oración? momento utilizarlas. Mm, muy bien. Si usted conocía esa frase, el que tiene la información tiene el poder, quiero traer una segunda frase y es, el que tiene la revelación va más allá. Amén. El que tiene la revelación va más allá. Y oramos desde ya para que absolutamente todos los que estamos aquí presentes tengamos esa revelación. Y hemos hablado cómo viene la revelación, cómo viene la sabiduría. Hoy el Señor va a traer la información. A través de lo que el Señor nos permite hablar en el día de hoy, vamos a aportar información. Información bíblica, información acerca de lo que significa las vigilias, y dependerá de usted, y solamente usted, hermano, el que abra su corazón, abra su mente, de tal forma que eso no quede como un dato más, sino que usted tenga la intención de que esa información, que ese dato que le vamos a entregar en el día de hoy, pueda ser transformado en revelación a través de el entenderlo, a través de aceptarlo y finalmente ponerlo por obra. ¿De acuerdo? Muy bien, con esa introducción entonces vamos a dar inicio a lo que significa el poder de las cuatro vigilias. ¿Qué es una vigilia? ¿Qué es una vigilia? Desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista espiritual, la vigilia son intervenciones divinas. Una vigilia es una intervención divina en un momento específico y que da a luz, como cuando una madre da a luz en un parto, da a luz cosas extraordinarias, portentosas y maravillosas que vienen de parte de nuestro Padre Celestial, de Elohim. No repito. Una vigilia
Las vigilias son intervenciones divinas, en un momento específico, y que a través de ello, viene a la luz, como cuando una madre da a luz un hijo, está en parto, viene a la luz cosas extraordinarias, portentosas y maravillosas que vienen de parte de nuestro Padre Celestial o de Elohim. ¿Ustedes están escuchando bien? Es que estoy aquí viendo una señal que dice que la conexión en Internet está inestable. ¿Están escuchando bien? Se le estaba cortando. Cortado. Está escuchando. Está cortando. Permítanme un En este momento. momento, pues están bien. Permítanme un momento. Cambiamos de Internet un Conecto. instante, por favor. Bueno, listo. Entonces, creería que a partir de este momento ya no vamos a tener más esa intermitencia. Lo segundo, con relación al tema de las vigilias, que son parte de la introducción, es que una vigilia son puertas dimensionales. Una vigilia son o es una puerta dimensional que están disponibles, asequibles para aquel que conoce el momento y el sitio en el cual las puede encontrar. Y que yo tengo la oportunidad de acceder a través de esa puerta. ¿Sí? Una vigilia es una puerta dimensional. Una puerta dimensional. No es una puerta física, porque yo no tengo una puerta que tenga la opción de con una llave abrir la puerta. Es una puerta en el área espiritual. Es una dimensión de tipo espiritual. Y que yo, bajo el conocimiento de quién soy yo, del poder que el Señor me ha dado, del lugar que me ha dado, del conocimiento de la posición que yo tengo, y bajo esa posición gobierno, tengo la oportunidad de acceder a través de esas dimensiones espirituales. Entonces, si yo no sé quién soy, si yo no sé el lugar que ocupo, el poder que me fue dado y el lugar de gobierno que ocupo, la dimensión espiritual, esa puerta dimensional puede estar enfrente de mí y yo no la Percibo. uso, la percibo y no es de beneficio para mi vida. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Que yo sepa quién soy, que yo pueda dimensionar y entender quién soy, cuál es el lugar que ocupo y bajo qué posición es que yo gobierno. ¿Sí? Lo dice Génesis 1:26 hasta el versículo 28. Fuimos hechos a la imagen y semejanza. ¿De quién? De Dios. Y nos dio el poder para gobernar y para sojuzgar. ¿Quién es gobernante? Los hijos de Dios. Tenemos la bendición de que Él cuando nos hizo, nos dio esa posición y nos ubicó en esa dimensión, la de juzgar, gobernar, sojuzgar. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. Una vigilia espirituales y específicamente de tipo angelical en la noche, Ujú. en la noche. Y que en la noche es cuando hay esa intervención con mayor fuerza, con mayor énfasis y con mayor poder de
las intervenciones de tipo angelical. La pregunta es entonces, ¿usted cree en los ángeles? ¿Conoce lo que son los ángeles, el poder que tienen los ángeles? ¿Cuál es la relación que tiene con nosotros? ¿Para qué fueron dados los ángeles? Para los hijos de Dios. ¿Cree en ángeles? Sí, que existen, ¿sí? Que existen los ángeles. Porque si nosotros vamos a hablar en este tema y usted no cree en ángeles, pues no podríamos arar y sembrar la semilla en una tierra adecuada. Ujú. Que no le oramos, ¿no? Es diferente, ¿cierto? Entonces, que vemos a los ángeles no te adoran ni se oran. No se oran. Ellos son, ellos dice la palabra del Señor que ellos son espíritus ministradores en favor de los que hemos de heredar su reino. Son espíritus ministradores. ¿Sí? Cuando ha leído la palabra, se ha encontrado con la palabra ángeles. ¿Ha Sí, leído de ángeles? señor. En el Salmo 91, ¿Qué dice el Salmo 91? donde dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropieces en piedra. Ujú. Muy bien, perfecto, ok. Qué bien, qué bien. Entonces todos hemos escuchado cuando hemos leído o escuchado o hemos leído acerca de los ángeles. ¿Listo? Entonces, ese es un tema que debe estar muy claro porque es fundamental y básico conocer que cuando estamos hablando de las dimensiones de tipo espiritual y cuando estamos hablando de las puertas dimensionales, estamos hablando de actividad de tipo angelical. Actividad de tipo angelical. Muy bien. Voy a invitarles ahora a que vayamos a la palabra. Y voy a invitarles a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 13. Y vamos a leer versículos 35 al 37. Marcos, capítulo 13, versículo 35 al 37. Por tanto, velad, pues no sabéis cuándo viene el Señor, atardecer o a la medianoche. De repente os halle durmiendo y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Muy bien. ¿A quién le gusta dormir? A todos, ¿no? A A todos, ¿no? todos. A todos nos gusta dormir. A todos nos gusta dormir. Ahorita les pregunto, ahorita les digo por qué la pregunta. Esa es la versión textual, Tercera edición. para que no vayan a perderlo. Vamos a leerla en 3 versiones. Textual. Voy a leer Nueva Traducción Viviente. La traducción viviente dice lo siguiente. Versículo 35. Ustedes también deben estar alerta. Ustedes también deben estar alerta. Pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. Si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer. Que no les encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos. Manténganse despiertos esperándolos a él. Biblia de las Américas, 13:35-37. Dice, por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. ¿Mm? Muy bien.
¿Quién está hablando en este capítulo? ¿Quién habla en este capítulo? Capítulo 13 del Evangelio de Marcos. ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién? Yeshua. Habla un poquito más fuerte, Marta. Yeshua. Muy Está bien, hablando sus discípulos. muy bien. Yeshua está hablando y está dando respuesta a una pregunta que le hacen sus discípulos. ¿Ok? Y la pregunta y lo que los discípulos quieren saber es acerca del futuro. ¿A quién le apasiona conocer el futuro? ¿Quién quiere conocer el futuro? Creo que es una de las características de los seres humanos. Ujú. La mayoría de los seres humanos quieren desde ya conocer el futuro. Y normalmente hay dos medios para conocer el futuro. Uno es a través de qué? De consultar Con los brujería. medios que no eh, son, que no son aprobados por la palabra. Y por eso es que a muchos, y por eso es que muchos caen. les apasiona y caen en la brujería, en la hechicería y toda obra de tipo satánico, porque a través de ello dan respuesta a lo que el hombre le apasiona y es conocer el futuro. Y el otro medio es a través de la palabra, porque la palabra nos dice cuál es el futuro, cuál es el devenir, cuál es la ruta, ¿sí? Y a través de la manifestación del Espíritu Santo con uno de los dones que se llama la profecía, el don de ciencia, el don de conocimiento, ¿sí? Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús acerca del futuro, ¿sí? Y Jesús durante todo este capítulo les habla del devenir de la historia de Israel. Y llega a estos dos versículos. Y estos dos versículos habla entonces con relación al tema de la venida del Señor. Lo hace el símil con relación al tema de que el Señor venga, el Señor de la casa venga. Y la recomendación es que cuando el Señor venga, ¿cómo deben estar las personas que están administrando esa casa y las personas que se constituyen en siervos del Señor? ¿Cuál es la recomendación o la exhortación que hace esta palabra? Te la repito a ustedes lo que digo a todos. Manténganse en estos dos versículos. Yeshua habla de las 4 vigilias. Alguien que hubiese estado atento y que hubiera escuchado en las 3 versiones. ¿Cuáles son las vigilias? Las repito, las repito. En la Versículo tarde, en la madrugada. 35. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa. 2 puntos. Y tomen nota los que tienen la buena costumbre de tomar nota. Número Dice 1, que al amanecer, en la tarde. Vamos a hablarlas como el está orden. dado en la palabra y lo que es el orden. ¿Listo? Número 1, en la tarde. Atardecer. Número 2, a medianoche. Número 3, durante la al amanecer. madrugada. Y número 4, al amanecer. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo cuántas vigilias hay y cómo se llaman. ¿Cierto? Ajá. ¿Cuántas vigilias hay? Cuatro. 4 vigilias. Cuatro. 4 vigilias. Por eso el tema es el poder de las 4 vigilias. Ujú. El poder de las 4 vigilias. Y nos habla el Señor entonces de 4 vigilias y es, a manera de introducción, cada vigilia es una puerta, es una dimensión. En cada vigilia o en cada puerta se maneja algo distinto. Y dependiendo de lo que yo necesite, de donde yo quiera ir, así mismo selecciono la puerta. ¿Sí?
Si no selecciono yo la puerta. Voy a utilizar el ejemplo de mi hermana y de Eduardo, que están hoy cambiando de nación. Durante unas cuantas horas ellos estuvieron, ¿sí?, accediendo a través de unas puertas hasta llegar al sitio en el cual están. ¿Sí? Entonces, ellos habían decidido que su rumbo era una isla que se llama Saba. Esa isla está ubicada ¿Y qué en está ahí? está ubicada en, ¿Los holandeses? son unas islas holandesas que están ubicadas en el Mar Caribe. Entonces, ellos tuvieron que conocer la ruta y los tiempos adecuados para poder estar allá donde los estamos viendo. Ellos nos dicen que incluso no han llegado a Saba. Están en un paso previo que se llama una isla que se llama San San Martín. Martín. Y de San Martín a Saba hay no sé cuántas horas o cuántos minutos y qué ruta hay. 2 horas. Entonces, mire, para estar donde ellos están allá, ellos tenían vuelo Bogotá-Ibagué a las 5 de la tarde. A las 5 de la mañana, Ahora sí, perdón, bueno, del día de hoy. Bogotá, Panamá. ¿Qué sé yo? Ibagué. Bogotá, Panamá. Bogotá, Panamá. Entonces, ellos viviendo en Ibagué, ¿qué tenían que hacer? Disponer, planear y tomar las acciones que los llevara a que estuvieran en Bogotá a las 2 o 3 de la mañana, porque es un vuelo internacional y tenían que cumplir unos requisitos de inmigración. ¿Listo? Entonces ellos tenían que elegir cómo iban a viajar de Ibagué a Bogotá, qué medio de transporte y a qué horas. Si ellos empiezan a tomar decisiones equivocadas y sabiendo que si se van por vía terrestre, más o menos son 4 horas de viaje, más un vuelo adicional o un tiempo adicional desde el terminal de transporte, si son vía terrestre, hasta el aeropuerto, ellos tienen que tomar la decisión de la suficiente anticipación. Tienen que saber la hora en la cual ellos deben iniciar ese, ese camino para llegar al punto final que es Sao. ¿Sí? Entonces tienen que elegir la hora y el medio adecuado. Si ellos hubiesen, en vez de haber tomado un vehículo que los llevara a Bogotá y se equivocan y toman una flota que va para Armenia, va para Cali, va para Pereira, cualquiera de las opciones que dan la oportunidad de aquí en el terminal de transporte de Ibagué, hubieran llegado a Saba, No, ¿cierto? No, Entonces lo más seguro es que no hubiesen llegado a Saba, ¿cierto? O hubiesen llegado si tienen que reestructurar o tomar otras decisiones y costos mayores y mayor tiempo. Pagar multas. ¿Sí? Ujú. ¿Listo? De llegar, tomar la hora adecuada, el bus adecuado, llegar a Bogotá en el tiempo adecuado, tomar el avión que tiene que ser tomado, saber que iba a llevarlos a Panamá y de Panamá a hacer transbordo hasta ir hasta San Juan. Mire que ahí hay un ejemplo y es que el objetivo de ellos era en el día de hoy estar en Saba. ¿Están en Saba? No. No, no están en Saba. ¿Por qué? Porque hubo un retraso, hubo una demora. Por 20 minutos, por 20 minutos, ellos no están hoy en Saba, están en San Marcos. ¿Eso les implica qué? Asumir costos Costo. adicionales, asumir cansancio, fatiga, estrés, todo lo que significa el deseo de estar ya en el sitio que ellos De se habían destino. planeado y Lugar de comenzar destino. a desarrollar lo que ellos se han planeado. ¿Sí? Entonces, es lo mismo con el tema de las vigilias. ¿Quiénes no tienen sueños? ¿Quiénes no tienen No. objetivos? ¿Quiénes no tienen necesidad de tipo personal, familiar, de nación, de todo tipo? A nivel de salud, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel
de todo tipo. Y todos hemos cumplido 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Y cada uno, acorde al entendimiento y al conocimiento que hemos tenido, hemos orado sin cesar. ¿Sí? Pero hoy lo que el Señor dice, no han estado optimizando y no han estado en el lugar correcto, en la hora correcta y accediendo por las puertas correctas que los lleven al sitio adecuado, optimizando los recursos y siendo eficaces y eficientes en todo lo que nosotros somos. Por lo tanto, por eso no tenemos respuesta muchas veces a las proclamas, a la oración que hacemos, ¿sí? Porque lo hacemos en horas que no son las correctas. Exactamente. Entonces, no estamos a la hora correcta, no están las puertas abiertas y no estamos haciendo uso de las dimensiones y de los recursos que el Señor nos ha dado. Hoy estamos hablando de qué? De introducción, para que el martes cuando hablemos, ustedes recuerden de qué hablamos, ¿verdad? Ustedes tengan fresco lo que son las 4 vigilias. ¿Cuáles son las 4 vigilias? Entonces aquí les decíamos que en Marcos el Señor nos dijo cuáles son las vigilias, y las vigilias son 4 y están dadas. Entonces, una es en la tarde, 2 a medianoche, 3 durante la madrugada y 4 al amanecer. Recuerden que la palabra como tal fue escrita bajo una cultura hebrea, bajo una cultura hebrea y utilizando palabras que para nosotros, para nosotros es una cosa y para ellos es otra completamente distinta. Por ejemplo, si yo les digo o escuchamos lo que dice aquí la versión, sí, la mía también lo Textual. dice, la Biblia textual, dice, dice, al canto del gallo, ¿qué viene a la mente de ustedes al canto del gallo? A las 4 de la mañana. A las 4 de la Sí. madrugada. 5 de la mañana. ¿Sí? Que O es la sea, madrugada, sí. todos, Es la todos. tercera. Muy bien, entonces diría yo, y a mí me pasó cuando yo le estaba leyendo, era que se nos pasó entonces la hora del sueño, del orar. Del orar. Entonces, Para los dormilones es muy difícil. pues, mire que ahí vamos comenzando a entender. Entonces, desde el punto de vista cronológico, ahora cuando se dice al atardecer, para ustedes, ¿qué viene y qué significa el atardecer? En la tarde, porque aquí habla de la tarde. Cuando se esconde el sol. ¿Mm? ¿Cuándo se corta eso? Bueno, mire que ya vamos ampliando el concepto, porque para mí cuando me hablan tarde, tarde para mí es desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Porque mire la palabra, dice, si en la tarde, si en la tarde, dice Nueva Traducción Viviente. Biblia de las Américas dice en la tarde, y en Textual. textual dice en la tarde. Ujú. Ahora, Al atardecer, acá sí dice ahora, al aquí dice el atardecer. atardecer. Al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la madrugada. Muy bien. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en esto? Para que podamos entender desde el punto de vista horario o cronológico cuáles son esas puertas. ¿Sí? ¿Cuáles son esas puertas? Entonces, si yo leo sin tener el entendimiento y el conocimiento de una traducción viviente y me dice en la tarde, bueno, yo puedo leer, puedo orar entonces de 1 de la tarde, de 1 a 6 de la tarde, porque dice la palabra, que es en la tarde. Si voy a la Textual. textual, me habla de al atardecer, y entonces el atardecer puede ser desde de 4 de la tarde, cuando ya esté comenzando a declinar el sol, a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces, para no dar más rodeos, las vigilias de la noche son 4 y están dados
como cuatro, y empiezan. La noche, desde el punto de vista bíblico, la noche empieza a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Entonces, cuando se refiere a en la tarde, es desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Primera vigilia, primera vigilia es, o primera puerta dimensional, es 6 de la tarde, 9 de la noche. Primera vigilia. El próximo martes o miércoles, si el Señor nos lo permite y tenemos la oportunidad de hacerlo, El martes. el martes o miércoles, hablaremos de lo que es la primera vigilia. Hablaremos de la primera vigilia, o sea, la que corresponde a la tarde, primera puerta dimensional, 6 a 9. Recuerden. Y yo voy a conocer que ahí hay ángeles que tienen una especialización, que tienen una encomienda y que tienen una tarea, ¿sí? Y dependiendo de mi necesidad, dependiendo de lo que yo esté anhelando y dependiendo a dónde yo quiera llegar, elegiré esa primera puerta. ¿Listo? Segunda puerta es la de la medianoche. Y esa medianoche entonces empieza desde las 9:01 hasta las 12 de la noche. Segunda puerta. Ahí también hay otros ángeles, no son los mismos ángeles, en cada puerta, en cada momento que Cambio de guardia. se llama cambio de guardia. Cambio de guardia. Y empieza entonces 9 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Listo? Tercera puerta, dice aquí la versión dice la de la madrugada. En esta versión dice la del canto del gallo. Esa es la última, el canto del gallo. No, señora. Ah, sí, sí, sí. Mire, Dionisio, O en la madrugada. el canto del gallo, Bueno. el canto del gallo es de las 12:01 a Ujú. las 3 de la mañana. ¿A quién les gusta orar a esa hora? De las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. Y finalmente, la del amanecer. Y viene de las 3:01 a las 6 de la mañana. ¿Listo? ¿Y ya quedó claro? ¿Sí? Entonces, Yeshua nos habló de las vigilias, nos habló cuáles eran, ¿sí? Y hace una exhortación, y es la que nosotros estemos velando. ¿Qué es velar? Cuando decimos que el Señor nos llama a velar, ¿qué es? ¿Qué es velar? Estar atentos, Atentos, muy bien. ¿Qué más? despiertos, Muy bien. Primero, despiertos. Segundo, atentos. ¿Sí? vigilantes, Vigilantes. ¿Cómo? Daniel dice que hagamos guardia. ¿Listo? Eso es velar. Entonces, no es yo levantarme a comenzar a cabecear y ¿sí? A menos que yo esté meditando, y vamos a hablar más adelante, vamos a hablar de lo que es la meditación y lo que significa la meditación y cómo hacer la meditación. ¿Listo? Pero entonces, en esas vigilias, lo que el Señor nos llama a velar y significa, primero que todo, es que estemos vigilantes. Un vigilante, yo lo contrato para que, ¿qué? Si yo tengo un negocio, si yo tengo un negocio, yo no contrato un durmiente para mi negocio, ¿cierto? Yo le pago a esa persona para que no duerma y vaya y me cuide mi negocio, ¿cierto? O cuide mi casa si yo voy a salir y contrato a una persona para que venga y me cuide la casa. No es para que se vaya a dormir, sino para que esté despierto, para que me vigile, para que esté atento,
¿sí? Que esté los ojos abiertos, que esté con los ojos abiertos, no dormidos, ¿sí? Para que actúe conforme a lo que reciba como instrucción en ese momento, ¿sí? De acuerdo a este pasaje, el Señor llama a velar con dos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Número uno, esperarlo a Él. Esperarlo a Él. Y número dos, anhelando su manifestación. Mire qué tan importante es para que vayamos entrando y nos vayamos enamorando y nos vayamos apasionando por la oración y para hacerlo en la hora adecuada. ¿Sí? De acuerdo al libro de Marcos y lo que dice Yeshua es que cuando yo entro en ello que él llama velar es, en ese tiempo yo voy a esperarlo a él. ¿Sí? Esperarlo a él. O sea, que él venga y que él se manifieste trayéndome la respuesta, guiándome, dirigiéndome, mostrándome el qué, el cómo y dando él la voz de orden a los ángeles para que actúen conforme a lo que yo estoy orando. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Ahora les pregunto nuevamente, ¿a quién les gusta dormir? No todos. Avisa. A todos. ¿Cuáles son las horas más espectaculares de sueño? ¿Cuáles son las horas más espectaculares del sueño? En la madrugada. En la madrugada. ¿No? A la madrugada. Algunos que se levantan a las 9 o 10 de la madrugada dicen, ¿por qué me levanta tan temprano? ¿Sí? ¿Por qué me levanta a las 9 de la madrugada? ¿Por qué me levanta a las 12 de la madrugada? No de la noche, sino de la madrugada, ¿cierto? El día, ¿Alguno lo ha hecho por ahí el sábado o el domingo que se acuestan y se levantan por ahí a la medianoche, a mediodía. mediodía? Pues mire que el Señor nos está hablando a sacrificar. Así como Lila y Eduardo tuvieron que sacrificar noche, tuvieron que sacrificar dinero, hacer un esfuerzo físico y todo lo demás para estar allí en San Martín y mañana en Saba. Así mismo el Señor nos dice, quieren entrar y quieren estar, quieren recibir, quieren tener, quieren conocer, quieren tener revelación. Pues el tema es que tenemos que invertir, sacrificar, entregar, dar en forma voluntaria, para que podamos obtener todo aquello que estamos anhelando y necesitando. Génesis en el capítulo 1, versículos 1 al 5 dice lo siguiente. En el principio, 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. hasta el 5. Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena, luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas. Así. Muy bien. Vi ahorita que levantó alguien la mano. ¿Sí? Lisa. Una pregunta con lo que respecto a ustedes estaban diciendo. O sea, por ejemplo, cada vigilia tiene pues como un orden, por decirlo así, ¿sí? Pero, o sea, cada vigilia tiene como su espacio para pedir por algo, ¿sí? O por pedir por algo, ¿sí? O sea, si digamos esto, no valdría de nada que tú te levantes a las 3 de la mañana sabiendo que tu vigilia tendría que ser a las 2. Digamos que
Creo que la de 6 a 9 es por los hijos o por sanidad, creo que es, algo así. Sí, Sí. entonces yo me paro a las 3 de la mañana para pedir lo mismo. Estaría como descuadrada De horario. de horario, ¿cierto? O sea, no Ajá. valdría como lo mismo. Ujú. Exactamente, exactamente. Está en lo correcto. Y por eso es que vamos a hablar de cada vigilia, para que a través del conocimiento, por eso decimos, el que tiene la información, ¿tiene qué? El poder. El poder. El que tiene la información, tiene el poder. Y dijimos, el que tiene la revelación va más allá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en Génesis, en capítulo 1, del versículo 1 al 5, habla de la creación que el Señor hizo y habla de la tierra, ¿cierto? Dice en el versículo 1 que Él hizo el cielo y la tierra. Versículo 1, Él hizo el cielo y la tierra. O sea que Dios es el Creador. creador. Dios es el Creador. creador. Sustentador Principio de todo. de todo está en Él. ¿Listo? Dios es el creador. Creó cielos y tierra. Y dice, y dice que en ese principio, la tierra tenía una característica. ¿Cuál era esa característica? ¿Cuál era esa característica de acuerdo a ese pasaje? Era un caos total. Muy bien. La tierra estaba vacía y estaba en tinieblas. Oscuridad. ¿Cuántos años, cuántos miles de años pudo estar la tierra así? Ahora, la pregunta es, ¿por qué estaba la tierra en tinieblas y en ese desorden? Sí. ¿Sabían ustedes que el Señor creó los ángeles antes de crearnos a nosotros y crear este mundo que nosotros vemos? Mire que usted ni yo Es todavía que ya aparecemos en antes, escena. ¿Cómo, ¿Cómo? Constanza? es que ya antes de él crear la tierra, ya había un reino allá en el cielo y ya estaba él con los ángeles allá. Entonces allá ya había un gobierno, ¿sí? Ujú, muy Entonces bien. Muy por bien. eso después fue que él decidió, como estaba la tierra, ya estaba la tierra, entonces cuando él ya decidió crear al hombre fue que vino y pues le dio el orden para poder, para poder crear a Adán y a Eva. Ujú. Muy bien. Entonces, el primer punto es los ángeles, en los cuales nosotros dijimos en este momento, si usted creía en ángeles, ¿qué cree y qué sabe de ángeles y qué relación tiene con ángeles? Es que los ángeles existían antes de que usted y yo, como humanos, hubiésemos sido creados. Antes, esta tierra estaba en oscuridad, en tinieblas, no había el orden que vemos. Y es que no se dice exactamente en la palabra cuándo fue que hubo la rebelión y cuándo fue que fueron expulsados los ángeles que fueron expulsados del cielo y que a dónde llegaron a la tierra. De acuerdo a lo que dice este versículo es que esa rebelión al mando de Lucifer ya se dio y que están esos ángeles aquí en tinieblas están acá. ¿Listo? Por eso es que por eso es que el concepto es que nosotros tenemos que saber que nosotros los seres humanos fuimos creados no en un ambiente de paz, sino en un ambiente de guerra. ¿Sí? Un ambiente de guerra, un ambiente hostil. ¿Cuál? El de dado de la atmósfera espiritual que había. ¿Sí? Ok, sí. Por la caída de Lucifer. Y Lucifer, cuando fue expulsado, no se vino solo. Dice que él arrasó miles de ángeles con él. Los trajo. ¿Sí?
aquí la tierra. ¿Listo? Entonces habla de que la tierra está, no hay luz, que está en tinieblas, y que las tinieblas eran las que gobernaban la tierra. ¿Sí? En el versículo 3 habla entonces que Él viene y crea la luz. ¿Que crea? La luz. ¿Sí? Y en el versículo 4 habla que hay la separación entre la luz y las tinieblas. Es decir, que desde un principio Dios crea y establece que la luz no puede estar con la oscuridad. Son cosas completamente opuestas, se contraponen una de otras. La luz se contrapone con las tinieblas. Y en el versículo 5 está la explicación del por qué un día no es lo que estableció el calendario gregoriano, que dice que un día para nosotros, para Luisa, que es la que estoy mirando, ¿cuándo empieza un día? Que le enseñó su mamá Rosa Isela. ¿Cuándo es que empieza el día? 6 de la mañana. Usted que celebró el 31 de diciembre como fin de año, ¿a qué hora lo celebró? Ah, ¿no lo celebró? Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Quién celebró aquí el fin de año? Sea sincero. El 31 de No, diciembre. nosotros a las 12. ¿Quién lo Yo, celebró? Constanza, muy bien. yo, Entonces Constanza, que celebró el fin de año, el 31 de diciembre, ¿a qué hora lo celebró? a las 12 de la noche. 12 de la noche. Muy bien. Entonces mire que comenzamos a ver las diferencias entre lo que es el calendario gregoriano, que es creado por el hombre, y el calendario bíblico, ¿cierto? Entonces el calendario gregoriano y el calendario que crea el hombre dice que un día, que un día termina a las 12 de la noche. Por eso se reunieron el 31 de diciembre con las familias, se pusieron la mejor ropa, la ropa mejor, hicieron una cena, ¿sí? Lo mejor que tenían. Y a las 12 de la noche, discúlpenme cómo voy a decir, unos lloraron, otros se pusieron tristes, unos comieron uvas, otros Una maleta, corrieron. tomaron maletas, otros hicieron muchas cosas, ¿sí? Y se desearon feliz año, porque para ese calendario termina el día a las 12 de la Y los noche. dos eran ¿Y empieza a qué horas el nuevo día? a las 12 eran. A las 12:01. O sea que Luisa, que dice que empieza a las 6 a las 6 de la mañana, ella ya se perdió 6 horas de un día. Ujú. 6 horas de un día se perdió. Porque el día empieza a las 12:01. 12:001, ¿sí? En el Ahí Congreso. empieza el día. ¿Y cuándo termina? A las 12 de la noche. Bíblicamente dice entonces en el versículo 5, y llamó Dios a la luz del día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Entonces, ¿cómo es el día para el Señor y cómo es el día bíblicamente? Empieza en la noche, o sea, la primera vigilia que llamamos la del atardecer, a las 6 de la tarde. Ahí es donde inicia el día, verdaderamente. Bíblicamente empieza a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. ¿Sí? Entonces el día bíblico y el día para el Señor empieza en la noche, no termina en la noche, inicia en la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día siguiente. ¿Sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No les dé pena preguntar. Pues la noche es el inicio del día y no la terminación. Y entonces, de acuerdo a esto, en la noche es cuando hay la manifestación de las tinieblas. ¿Qué hay en la noche? La manifestación de las tinieblas. ¿Sí? ¿Qué son las tinieblas? Las tinieblas, dijimos que es contrario a la luz, y son entes espirituales. ¿Sí? Así como en la selva, los animales salen ¿a qué horas? A cazar y se mueven en la selva. ¿A qué horas? En la noche. A las 6 empieza siempre. En la noche. Es en la noche que hay una gran manifestación.
que nosotros no percibimos, no entendemos y no tenemos ni el conocimiento, ni tenemos la revelación. Y los brujos cuando se mueven. Sí, sí, como a la ¿Sí? medianoche. En la noche ellos es que ellos se mueven. ¿Sí? Ellos sí lo han entendido, imagínate. Y los hijos del Señor no lo han entendido. ¿Qué están haciendo los hijos del Señor en la noche? Durmiendo. Y los brujos están despiertos. Nosotros durmiendo y cuando la palabra nos dice Marcos 13, velen, estén atentos, estén despiertos, estén vigilantes. Unos están velando viendo televisión, otros están velando en el internet, otros están velando en fiestas, otros están velando en rumbas, otros están velando en Con cosas cualquier cosa completamente distintas a distinta. lo que dice la palabra. Estoy hablando palabra, no estoy, por favor, quiero que haya la suficiente claridad. ¿Listo? Entonces, el Señor habla que en la noche es que yo debo que velar, ¿sí? Porque en la noche es que hay ese movimiento de tipo espiritual. Ujú. Y en la noche es que yo debo guardar mi vida, guardar mi esposa, guardar mis hijos, guardar mi hogar, guardar mi territorio, guardar, y es en el tiempo en Y el cual yo debo ganar. profetizar, donde yo profetizo lo que voy a vivir en el día. ¿Sí? Lo que yo profetice en la noche es lo que yo voy a vivir en el día. Por eso debo hacerlo. No cuando a las 6 de la mañana a ponerme a hacer, ay, señora, a las 9. No, ay, no, yo me duermo y me levanto a las 8, me hago mi devocional de 9 a 10, de 8 a 10. No, ahí ya. Pues lo hace, ¿no? Y no estoy diciendo que no, pero pues no está en el horario y no va a haber efectividad. ¿Ok? Entonces, en Egipto, cuando estuvimos hablando del Pesá, ¿recuerdan cuando hablamos de la última plaga? ¿Y la última plaga, recuerdan cuál fue? A la medianoche. No, ¿cuál es la plaga? Lo que pasó, Ah, los primogénitos, la muerte la de los muerte de los primogénitos. primogénitos. Muy El ángel bien. de la muerte pasó. Ujú, ¿Esa plaga cuál es? La muerte. El ujú. ángel de la muerte. Esa es la plaga. Entonces, para que tengamos claro, ¿cuál es el ángel? ¿Cuál es la plaga? La última plaga y que se dio ¿en qué hora? Lo dijo Marta, a la medianoche. Y es el ángel de la muerte. Y por eso celebramos el Pesá y dijimos cómo celebramos y lo que significa Yeshua y lo que significa la sangre que él derramó y lo que significa que nosotros estamos en un lugar que es la salvación y la vida eterna y estamos guardados de la muerte. De Éxodo, en el capítulo 11, versículos 4 y 6 dice lo siguiente. Éxodo 11, versículo 4 dice, y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche, como a medianoche, yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, también todo primogénito del ganado. Entonces, ¿en qué horas es que se manifiesta la muerte? A medianoche. A las medianoche. ¿A qué horas se manifiesta? Y hay mayor actividad demoníaca en la noche, en la medianoche. Cuando estamos todos dormidos, cuando estamos desprevenidos, ¿sí? Es que Él se manifiesta, ¿sí? Por eso es que Dios nos llama, Dios nos exhorta, Dios nos anima, Dios nos alienta, Dios nos enseña a que velemos, a que oremos, ¿sí? Porque en la medianoche y en la noche es cuando hay la manifestación de las tinieblas. ¿Sí? ¿Y por qué? Usted y yo tenemos una encomienda. Usted y yo tenemos una tarea. Y esa tarea está escrita en Mateo 5, versículo 13 al 16. Mateo 5, versículo 13 al 16. El Señor hoy nos recuerda cuál es la tarea y cuál es la encomienda que nosotros recibimos de parte de Él. Eso. Mateo 5, versículos 13 al 16 dice, Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad
en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Muy bien, entonces, en este pasaje habla de dos tareas o dos encomiendas que usted y yo recibimos. Número uno, que seamos sal. En eso no vamos a enfocarnos en este momento. Pero la segunda tarea habla que seamos luz. Luz, ¿Seamos qué? luz. Luz. Pregunta, ¿usted necesita que la luz se manifieste, usted siendo luz, que se manifieste a las 12 del día? No, ¿No? no, ¿Cierto? no. ¿Cuándo No. necesito que se manifieste esa luz? Después de las 6 de la tarde. Cuando hay la manifestación de las tinieblas, Ujú. cuando hay la manifestación de la oscuridad. ¿Sí? Entonces, usted y yo que recibimos esa tarea en Mateo, ¿sí? En Mateo 5, de ser la luz, el Señor nos demanda que nos manifestemos. ¿Cuándo? Cuando hay plena manifestación de tinieblas y cuando hay plena manifestación de oscuridad. Y eso se da en la noche. O cuando hay una condición en la cual es necesario que la luz resplandezca, que la luz venga y se manifieste. ¿Sí? La tarea es que usted y yo somos los llamados a disipar las tinieblas. Amén. ¿Cuál es la tarea? Disipar las tinieblas. Somos llamados a combatir la oscuridad y las tinieblas. Cuando yo estoy iluminando, ¿sí? Por eso nos dice, es que una lámpara no es llamada a ponerse debajo de una mesa. Ujú. Esa lámpara tiene que ponerse ¿dónde? En lo Encima de alto. una mesa, en lo alto. De nada vale que yo sea luz, pero esa luz está puesta en un lugar equivocado o está saliendo en un lugar equivocado. Esa luz debe ser puesta en lo alto para que a través de esa luz se combatan las tinieblas y se disipen las tinieblas. ¿Sí? Cuando yo estoy iluminando y cuando yo me estoy manifestando, las tinieblas tienen que desaparecer. Las tinieblas tienen que desaparecer. ¿En qué lugares o en qué ambientes tienen que desaparecer las tinieblas? En el hogar. En el hogar, lo primero. Primer ambiente en el cual tiene que manifestarse Que es el hogar. Queremos guardar nuestra casa. ¿M? La atmósfera de nuestra casa, nuestro hogar. Es el primero que debe ser guardado. ¿Quién es el Espera, llamado entonces a velar por el hogar? Pues yo. el que es luz. El que es luz. El que no es luz, pues hace parte de las tinieblas. Esa no es la responsabilidad de él. Es el que tiene luz y por eso hablamos al principio, ¿quién soy yo? ¿Qué conciencia hay en mí? ¿Quién entiendo que soy yo? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi identidad? ¿Y cuál es mi lugar de gobierno? Si yo tengo eso claro, soy llamado a hacer luz y soy llamado a gobernar, a disipar las tinieblas y a combatir las tinieblas. ¿En dónde? ¿Cuál es el primer ambiente? El hogar. El hogar. Yo no le puedo demandar que haya luz en un hogar si esa persona no tiene la luz. Es usted que tiene la luz el que tiene que hacer que la luz se manifieste. ¿Sí? ¿Claro? Sí. En la, bíblicamente en la noche es un tiempo en el cual, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay en la noche desde el punto de vista bíblico para nosotros? Número uno, tengo oportunidad de orar. Número dos, tengo oportunidad de recibir revelación. Y número tres, tengo encuentro con Dios. ¿Sí? En la noche, en la noche, es que yo tengo la oportunidad de orar, de conocer el principio de lo que es la oración,
de tener revelación y de tener un encuentro real con el Señor. Salmo 119. Porque no hay distracciones, ¿no? Porque en el día hay demasiados distractores. Nueva traducción viviente, le da mi memoria. Nueva traducción viviente. Ajá. Salmo 119, Verso versículos 147 y 148. 47. 47 dice: Salmo 119. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu decreto. Muy bien. Biblia de las Américas dice, me anticipo al alba. ¿Anticipo qué? Al alba. Al alba. El alba es más o menos 5 de la mañana, 4 de la Antes de mañana. las 6. No, el alba es sobre las 4 o 5 de la mañana. Es cuando está apareciendo el alba. Ah, sí. ¿Listo? Les dice la palabra, me anticipo a esa hora. Ahí está. ¿Sí? ¿Para qué? Y clamo. Biblia de las Américas. Me anticipo al alba, o sea que me levanto antes de que el alba, o sea que cuando las luces del día comiencen a aparecer, yo me anticipo a ello. ¿Para qué? Para clamar, para clamar. Segundo, dice, para en tus palabras esperar. Y es cuando entonces, conociendo la palabra, comienzo a proclamar la palabra, los decretos dados en la palabra y a comenzar a esperar lo que dice la palabra. Tercero, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche. ¿Mis ojos qué? Se anticipan y menciona las vigilias de la noche. Entonces la palabra sí menciona vigilias, la palabra sí habla de vigilias, ¿cierto? Mis ojos se anticipan a las vigilias. ¿Para qué? Para meditar en tu palabra. O sea, que cuando entremos a esa dimensión de lo que es la meditación, cuando conozcamos lo que es la meditación, cuando lleguemos a ese punto tan importante desde el punto de vista espiritual, que es la meditación, en las vigilias es que es supremamente importante, efectivo y eficaz meditar. Amén. ¿De acuerdo? Orar en la noche, orar en la noche, ¿qué es? Es orar con sabiduría. Cuando yo oro en la noche, me estoy mostrando como un hombre sabio, porque sé que en ese tiempo voy a tener la revelación del momento, voy a tener la revelación de la oportunidad. Y es como el agricultor que sabe en qué momento específico debe entregar su semilla para que esa semilla sea productiva y dé el fruto que él está esperando. Si un arrocero entrega la semilla en un tiempo distinto, no va a tener ni productividad ni va a tener la cosecha que él está esperando. Cuando yo comienzo a conocer las vigilias, yo soy como un agricultor en la cual tomo la semilla y la entrego a la tierra en el momento adecuado, con la seguridad de que vendrá la cosecha y vendrá el fruto que yo estoy anhelando. ¿Sí? Es cuando la semilla alcanza su máxima dimensión de rendimiento y de productividad, porque está siendo entregada en las condiciones óptimas El terreno. en el terreno óptimo. ¿Sí? El conocer las vigilias me lleva a convertirme en un hombre triunfador. ¿Un hombre qué? Triunfador en batalla y que hago uso de las mejores armas que el Señor entregó para sus hijos.
Las vigilias son horas de gobierno. Ujú. ¿Las vigilias son qué? Horas de gobierno. Horas de gobierno. ¿Quiénes son los llamados a gobernar? Nosotros. Nosotros. Génesis 1:28. ¿Quiénes son los llamados a gobernar? Nosotros. ¿En qué tiempo? En las vigilias. Las vigilias son horas de gobierno en las cuales ejercen autoridad ¿quiénes? Los hijos de Dios que fueron hechos a imagen y semejanza de Él y que los bendijo para que ocuparan lugares de gobierno. Y vamos a terminar con algunos pasajes con los cuales el Señor nos habla de la bendición, de la vigilia, para que seamos apasionados por velar en la hora adecuada a partir del día de hoy. ¿A quién le interesa? Y mí. Luisa, Bertalila y mi esposa. Ahí, Isela. Yo. Y Marta. Yo. Bueno, muy bien. Sí, pues, Entonces, ubiquen Mateo 25:13. Muy bien. Y yo ubico Marcos. Mateo, ¿qué? La primera es Marcos 14, 37, 38. Paula está. Marcos. Ay, no. Paula. Marcos. Esta es Marcos. Marcos 14. Marcos 14, 37 y 38 dice lo siguiente. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. débil. Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, lo primero que nos habla el Señor con relación a las que significa la bendición de las vigilias y de lo que yo voy a ser beneficiario es que no voy a entrar en tentación. Y que yo voy a ser un hombre. Dijimos que somos hombres triunfadores. ¿Sobre qué? Sobre mi carne. O sea que ahora, si nosotros tenemos claridad de lo que significan las vigilias, vamos a ser hombres del espíritu y no de la carne. Vamos a convertirnos en hombres que, y cuando hablo de hombres, cuando hablamos de hombres es por el género humano. No tengo necesidad de decir hombre y mujer. Cuando hablamos de que los hombres como tal estamos incluyendo toda la creación del Señor como hombre y mujer. Entonces, los hombres, género humano, seremos hombres del espíritu y de la palabra, y en la cual la carne va a morir. ¿Qué va a pasar? La carne muere. La carne muere. Es decir, que ahora no estaremos tan expuestos a la manifestación de la carne. La carne no nos va a dominar, la carne que simboliza la tentación y la carne que simboliza el pecado. ¿Cómo podemos hacer morir el pecado nosotros? A través de las vigilias. El velar y orar. Porque ahí el espíritu es vivificado, el espíritu es despierto y la carne comienza a menguar. Amén. 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 ¿Les parece interesante eso? Ya no vamos a estar tan expuestos a caer al pecado, a caer en que yo vuelva a tomar, que yo vuelva a fumar, al que yo vuelva a los pecados de tipo sexual, a que yo esté expuesto a una cantidad de cosas. ¿Cierto? ¿Cómo voy a tener la fuerza y el vigor para sobreponerme a eso? Con lo que el Señor hoy nos está diciendo y que hay un conocimiento ya en la mente y que depende de usted y de mí que se vuelva en revelación. ¿Listo? Número 2, Mateo 25:13. Mateo 25:13 dice,
Así que estén listos porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Ujú. Muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí hay un Motorola que está entrando. ¿Quién sería? Entonces dice, velen y oren. ¿Por qué? Porque ustedes no saben el día, la hora en que va a venir. ¿Eso qué significa? Porque a través del velar y del orar vamos a recibir algo que se llama revelación. ¿Qué vamos a recibir? Revelaciones. Y las revelaciones están dadas en todas las dimensiones, en todas las áreas. Y es cuando yo, porque dice que es la manifestación de Dios, ¿sí? Cuando yo voy a poder dialogar con Él y yo le voy a preguntar, Señor, ¿cuál es la mejor decisión que yo debo tomar? ¿Me debo ir para Bogotá o me debo quedar en Ibagué? ¿Debo estudiar ingeniería o debo estudiar medicina? ¿Me debo casar hoy o me debo casar mañana? ¿Debo emprender este negocio o debo emprender este otro? ¿Me debo, debo estar quieto o debo caminar? ¿Sí? Porque el Señor siempre dice, pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoja pues el camino de la vida. Y para yo seleccionar el camino de la vida, tengo que preguntárselo a Él, porque Él sí sabe cuál es el fin de cada uno de los caminos. Él sí lo sabe. Él conoce El final desde el el final principio. del principio. Él conoce el final del principio. Entonces, qué bueno que yo se lo pregunte, pero no se los preguntemos a las 7 de la mañana, ni a las 8 de la noche, ni a las 9 de la madrugada cuando yo me levanté a esa hora que estuve, que estuve en vigilia, pero era viendo televisión o en cualquier otra actividad, menos en lo que el Señor llama. A esa hora el Señor nos va a responder, a decir, hijo, estoy en otro tema. Yo escucho, pero no. ¿Quieres que hablemos de ese tema? Te espero o a las 6 o a las 9 o a las 12 o a las 3. A esa hora está abierta la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a recibir? Revelación. Salmo 119, versículo 55 en la versión Nueva Traducción Viviente. 19, 75, 119, 55. 55 dice, Nueva Traducción Viviente. una traducción viviente, 55 dice, de noche reflexiono sobre quién eres, Señor, por lo tanto obedezco tus enseñanzas. Ujú. Muy bien, repítalo otra vez, por favor. De noche reflexiono sobre quién eres, Señor, por lo tanto obedezco tus enseñanzas. ¿Más claro? ¿Más claro? De acuerdo a esta palabra, en Salmo 119, versículo 55, dice que es en la noche en la cual yo recibo entendimiento realmente de quién es el Señor. Yo tengo que entendimiento realmente de quién es el Señor. Y cuando comienzo a entender quién es Él, su poder, lo que es Él, quién es Él, me lleva a que en mí haya algo que se llama temor y reverencia por Él, por su palabra, y me lleva a la obediencia en Él y a Él y a sus mandatos y a sus decretos. Es en la noche cuando yo me encuentro con Él y entiendo quién es Él, cuando comienzo a conocerlo a Él. Y es lo que me lleva a entrar en obediencia. Si yo no lo conozco a Él y no sé quién es Él, no entiendo la dimensión de Él, por eso es que no hay obediencia, porque lo tenemos como alguien difuso, alguien que no entiendo, alguien que no lo comprendo. Por lo tanto, lo que no entiendo, lo que no sé, lo que no conozco, no lo obedezco. Es allí, en esas vigilias, en las cuales yo voy a conocerlo y lo voy a entender. Y a través de ese entendimiento habrá la obediencia. Lucas 12:38, en Nueva Traducción Viviente. Verso 38. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada
pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Muy bien. En las vigilias, ¿cómo es la manifestación del Señor? ¿Qué voy a recibir? Recompensa. ¿Qué voy a recibir? Recompensa. Voy a recibir bendición. Voy a recibir la respuesta de lo que yo estoy necesitando. Si yo estoy necesitando, como lo dijo Luis, que lo adelantándolo el día martes, lo que significa la primera vigilia, y si yo necesito esto, el Señor se manifestará y traerá eso. ¿Sí? Qué bueno es estar en el lugar y en el momento adecuado. Vino, entregó y yo estuve ahí. Pero si yo no estoy, pues no recibo. Entonces, es en las vigilias que yo recibo recompensa. Me quedan dos para terminar. Mateo 24, 42, 43, nueva traducción viviente. Mateo 24, Versículo 42, 43. 24, 42, 43. Sí. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ujú. Muy bien. A través de lo que son las vigilias, yo me voy a convertir en un hombre preparado. ¿Sí? Yo voy a ser un hombre que no me van a coger desprevenido. ¿Qué va a suceder? No me van a coger desprevenido. No me van a coger desprevenido porque yo voy a aprender a estar en las horas correctas y en los lugares correctos. Me llevará a formarme como un ser que estoy, como un hijo que está preparado y que comienzo a estar alerta. O sea que los sentidos espirituales van a estar ¿qué? Activados. Los oídos, los ojos, el olfato de tipo espiritual van a ser activados. ¿Les parece interesante? ¿A quién le parece interesante eso? Termino. Salmo 88, 13. Dice, oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. A través de la vigilia se crea carácter en los hijos de Dios y es que se creará en nosotros la persistencia y la consistencia como parte de mi carácter. ¿Qué se va a crear? ¿Qué se va a formar? ¿Qué se va a esculpir en el carácter nuestro? La persistencia y la constancia. Seré un hombre ahora que no interesa los obstáculos, los inconvenientes, persistiré y estaré allí siempre en la brecha. Y seré ahora un hombre que no abandona, no seré un hombre que cambia de parecer en cada temporada, sino que siempre seré un hombre persistente. Amén. Muy bien. Esa es la introducción de lo que significa el poder de las cuatro vigilias. Pregunto, ¿están dispuestos o con lo que el Señor nos habló en este día? ¿Están dispuestos a cambiar las formas de oración, los tiempos de oración y a cambiar los estilos de vida? ¿Estamos dispuestos a cambiar los estilos de vida?
Y cuando hablamos de cambiar los estilos de vida es que yo voy ahora a ser un mejor administrador del tiempo. ¿Hacer o qué? Un mejor administrador del tiempo. Tendré que administrar el tiempo de tal forma que yo sepa que es en la noche en la cual yo voy a planear y El yo día. voy a diseñar y que yo voy a recibir la instrucción de lo que voy a vivir en el día. ¿Sí? Mm. El día dependerá ahora de lo que hayamos hecho en la noche. Si dormimos toda la noche, estaremos descansados, estaremos tranquilos, pero será un día acorde a lo que se vivió en la noche. Pero si somos conscientes ahora de esto y de la necesidad que tengo y de lo que está en mi vida, conociendo cuál es la puerta, iré a la puerta correcta. ¿Amén? Y eso significa que tendré que acostarme un poco más temprano, que tendré que manejar actividades, que tendré que suprimir algunas cosas, que tendré que... Tomas, muchas cosas significan acción. ¿Amén? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Es claro? ¿Les parece interesante? ¿Les parece motivante? ¿Qué les parece? Aprendamos de Abraham. ¿Cómo? ¿Cómo es, Lisa? No lo entendí. Aprendamos de Abraham, un hombre sabio que todo le preguntaba a Dios en madrugada y tuvo una generación próspera. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quedaron Sí, y me desanimados? parece interesante porque Hágale, pues. yo digo que me parece interesante porque, y bien importante saber en qué momento hay que orar por algo tan específico, porque como decía Luisa, uno orando una cosa en tiempo que uno no, Destiempo. en destiempo. Me Ajá. parece súper interesante ese, el saber el tiempo de las vigilias. Ujú. Muy bien, Muy bien. perfecto. Muchas gracias. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Para que el Señor nos haga ahora buenos, primero que nos haga sabios. Segundo, que nos haga buenos administradores. Tercero, que nos haga hombres decididos, Disciplinados, disciplinados, diligentes, alineados, obedientes. ¿Qué más quieren qué más necesitamos? ¿Mm? determinados. Determinados, ¿sí? Valientes, esforzados. ¿Mm? Ujú. Órame. Amado Padre de la gloria, precioso Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que has traído hoy a nosotros, Señor. Padre, donde tú nos haces entender, comprender, precioso Dios, lo importante de las vigilias, Señor, que tú estableciste, precioso Señor. El entender, precioso Rey, que en la noche, Señor, hay un movimiento angelical, Señor. ¿En cuál, cómo estamos, Señor, Padre? Así como se mueven tus ángeles, Señor, también está el movimiento de las tinieblas, Señor, y es lo que tú nos instas para que estemos alertas, Señor, atentos, velando, Señor, como dice tu Dabar, para no entrar y caer en tentación. Hoy oramos, Señor, Padre, dándote gracias por tu bendita palabra, Señor, que trae guía, que trae instrucción, que nos muestra el camino claro y preciso, Señor. Es tu deseo precioso, Señor, que nosotros conozcamos, entendamos y obedezcamos tu Dabar, Padre, para que
no haya más desgaste en cada uno de nosotros o la fe desfallezca por no ver resultados, Padre. Tú dejaste tiempos, hay tiempo para cada cosa, dice tu Dabar. Y las vigilias es uno de esos tiempos, Señor, las vigilias de la noche que tú estableciste, Señor, son unos tiempos importantes, Padre, para que nosotros podamos entender y comprender, Señor, y obedecer, precioso Señor. Hoy proclamamos, Señor, precioso Rey, o proclamamos que tú atraes ese despertar del Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, ese despertar y esa activación espiritual, Señor. Padre, proclamamos que en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, tú nos das despertar en nosotros esa valentía, Señor, esa valentía, esa determinación, precioso Señor, para obedecerte a ti, Señor. Entendiendo, Señor, que esa obediencia me lleva, el primer beneficiado soy yo, Señor. Es esto, Señor, lo que tú quieres que yo entienda. La obediencia es mi bendición, Señor. Es la bendición de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por cada una de estas vidas, por cada miembro del Ministerio Buena Nuevas Casa Paterna. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu mano de poder se mueve en favor de cada uno de nosotros, de nuestras casas, de nuestras familias y el entendimiento, Señor, de que estamos en el Shabbat, Padre de la Amén. gloria, en esa dimensión de eternidad, Señor. Hoy nosotros como ministros tuyos, Señor, proclamamos y declaramos, Señor, el decreto que salió de tu boca, Señor, sobre nuestros hermanos, sobre nuestras vidas. Tu Dabar dice, amados, deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud como prospera su alma. Y declaramos, Señor, que esa palabra viene manifestación aquí en el ahora sobre cada uno de nosotros, Señor, que somos bendecidos, somos prosperados en todo como prospera nuestra alma. Gracias porque tú traes sanidad, restauración en las áreas, Señor. Tú nos dejas ver, nos haces entender esas áreas que necesitan aún ser reparadas, ser restauradas, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Yeshua, bendecimos la vida de cada uno de ellos, sus casas, sus familias. Bendecimos su salud, Señor. Declaramos largura de años sobre cada uno de ellos en buena salud. Proclamamos, Señor, que el propósito que tú decretaste, Señor, para cada uno de nosotros tendrá fiel cumplimiento, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias, precioso Señor, y en esta hora, Padre, queremos orar de una manera especial por Patricia, Señor. Eva Patricia, Señor, tu hija, Padre, en este día, como este día de su nacimiento, Padre, en donde recordamos un día como hoy, tú permitiste que ella rompiera matriz y viniera a este mundo. Hoy bendecimos su vida, bendecimos, Señor, lo que ella es, precioso Dios, bendecimos precioso Señor, declaramos largura de años para ella en buena salud, precioso Señor, declaramos que tu mano de poder, Señor, se manifiesta, llevándola a esas dimensiones de Señor en lo espiritual, en ese crecimiento en todas las áreas de su vida, Señor. Te damos gracias, precioso Señor. Bendecimos, proclamamos temporada de crecimiento, de expansión y de multiplicación en el nombre de Yeshua. Y bendecimos cada familia aquí representada, Señor, sus vidas, su salud, sus finanzas, Señor, sus relaciones, Padre. Todo hoy proclamamos, Señor, que estamos en esa temporada. Hemos entrado, que el invierno pasó y ha llegado la primavera, Señor. Ha llegado la primavera para nosotros, tu pueblo, tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por el favor. Hoy proclamamos y declaramos un favor inusual, un favor y una gracia tuya sobre cada uno de nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones
inusual, Padre de la Gloria, de que te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que viene manifestación tu dabar, que dice, nosotros somos llamados a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no debajo, a prestar y a no tener que pedir prestado, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, Bueno, el Señor les precioso. bendiga. Que el Señor les continúe bendiciendo en gran manera. ¿No? Amén, Amén, gracias. hermanos. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones para